Que Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro canal de YouTube y bienvenido a nuestra nueva reunión online, nuestra nueva reunión en vivo. Damos las gracias a todos aquellos que están conectados, a todos aquellos que nos están escuchando también a través de la radio, aquellos que están compartiendo este mensaje, que de alguna manera estamos siendo parte. Esa es la manera que tenemos de participar en estas reuniones. Yo estoy acá predicando a un templo vacío por ahora, y vos estás en tu casa y podés compartir este mensaje con alguien que quizás le pueda llegar a ser de bendición. Estamos los días miércoles, los días domingos estamos estudiando el Evangelio de Marcos, los días miércoles, estamos estudiando el Evangelio de Segunda de Corintios, la epístola de Segunda de Corintios. El miércoles pasado terminamos el capítulo 2. Y a diferencia de lo que hemos hecho con Primera de Corintios, donde hemos ido versículo por versículo, en Segunda de Corintios vamos pasaje por pasaje. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 3 y vamos a llegar hasta el capítulo 4, versículo 6. Así que te voy a invitar a que puedas tomar tu Biblia, que puedas tomar algo para anotar, algo para resaltar, remarcar, lo que Dios quiere hablar a tu vida en este tiempo. Es importante que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios con fe. Esta palabra tiene poder para transformar nuestra vida, pero necesita ser recibida con fe. Así que abrí tu corazón, que Dios quiere hablar a tu vida. La semana pasada, vos tenés el video en nuestro canal y podés volver a verlo. Pablo terminó el capítulo 2 afirmando ser un enviado de Dios para predicar el Evangelio. Era un enviado de Dios que predicaba, anunciaba las buenas nuevas, y al hacerlo, y cuando nosotros también hacemos esto, estamos esparciendo el aroma de Cristo, la fragancia, la dulce fragancia de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Pablo dividía a la humanidad en dos categorías, los que se salvan y los que se pierden. Y la división entre estas dos categorías era la respuesta al Evangelio que salva. Pablo dice, nosotros somos ese aroma de Cristo que se esparce. Pablo tenía en mente ese desfile triunfal del ejército romano, donde estaba el general después de una gran victoria, y ese general era Cristo. Pablo se presenta a sí mismo y nos presenta a nosotros los cristianos como esos siervos que vamos en ese desfile con Cristo. Pero después pasa a otra ilustración y dice, nosotros somos ese aroma, donde estaban los sacerdotes que agitaban y movían el incienso, y el incienso ese aroma llenaba las calles de Roma. Ese aroma para el ejército, para el general, era un aroma de vida, porque habían tenido victoria. Pero ese aroma para los que habían sido llevados cautivos, los que eran derrotados por el imperio, era un aroma de muerte, porque iban a ser condenados. Y Pablo dice, nosotros estamos cumpliendo esta tarea. Cada vez que predicamos el Evangelio por muchos es recibido y por muchos es rechazado. Ese Evangelio que nosotros predicamos es un aroma de vida para los que lo reciben, pero es un aroma de muerte para aquellos que lo rechazan. Y Pablo se pregunta, al final del capítulo 2, ¿quién está calificado para cumplir esta tarea? Y en ese capítulo 3, Pablo va a responderse a sí mismo. La palabra de Dios comienza diciendo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Por qué Pablo comienza el capítulo 3 de esta manera? Este pasaje, estos versículos,
sirven como puente entre lo que venía diciendo y entre lo que va a decir. Pero parece ser que había falsos maestros, falsos apóstoles, que habían venido, judíos que habían venido a Corintios y que estaban trayendo falsas doctrinas, sacando provecho de los corintios y difamando al apóstol Pablo. Levantaban calumnias en contra de él. Y una de las cosas decían es que uno de los cargos que levantaban contra Pablo era de que él no era un verdadero apóstol de Cristo y que no tenía ninguna carta de recomendación. La carta de recomendación era algo, una costumbre bastante frecuente en la iglesia. Pablo escribió varias cartas de recomendación para muchos de sus colaboradores. Ahí en Romanos 16 vas a encontrar una carta de recomendación que Pablo hace a Febe, una diaconisa de la iglesia de Cencrea. La carta de recomendación es un símil a lo que hoy nosotros tenemos en las iglesias como credenciales. Uno tiene una credencial en una denominación y esa credencial dice que vos vas a las iglesias de esa denominación y cuando presentás tus credenciales la gente ve que es alguien que es reconocido por la denominación, por la organización, alguien que han comprobado su testimonio, que han comprobado el llamado de Dios y que invitan a recibirlo abiertamente. Una carta de recomendación se escribía para que cuando alguien viajaba a otra ciudad y a otra iglesia, esa carta decía: esa persona es un fiel servidor de Cristo, recíbanlo como si recibieran a Cristo, abran su corazón, tiene un ministerio. Era algo común. Parece ser que los corintios ahora estaban exigiendo a ver cuáles eran las cartas de recomendación de Pablo. ¿Quién había recomendado a Pablo? Y Pablo comienza con una serie de preguntas, como diciendo: ¿nosotros necesitamos carta de recomendación? Las dos preguntas que aparecen ahí en el primer versículo son preguntas retóricas y requieren un no como respuesta. Pablo dice: nosotros no requerimos carta de recomendación. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo le está diciendo: a ver, nosotros no tenemos una carta de recomendación, nadie nos recomendó para llegar a Corintio, pero no miren la letra, sino que miren las obras. No miren la credencial, sino que miren el resultado de nuestro trabajo en medio de ustedes. La iglesia tenía su existencia gracias al ministerio del apóstol Pablo. Dios había usado a Pablo en aquel lugar para sembrar y comenzar la obra. Y si había iglesia en Corinto fue porque Pablo llegó a Corinto a predicar el evangelio donde el evangelio no era conocido. La iglesia se levantó y Pablo dice: mis cartas son ustedes. Yo llevo estas cartas en el corazón, hablando del afecto que él tenía, pero él dice algo muy interesante, Pablo. Pablo dice que estas cartas, que eran ellos, eran conocidas y leídas por todos los hombres. Se está refiriendo a la ciudad de Corinto. Y está diciendo: la misma ciudad puede dar testimonio de estas cartas, porque la misma ciudad ve la transformación que hubo en sus vidas. Vio cómo Dios los tomó con un pasado lleno de pecado, de inmundicia, de fracasos, los limpió, los santificó, los justificó y los hizo una nueva criatura. La ciudad de Corinto es testigo de la transformación que hay en sus vidas. Ahora Pablo presenta esa verdad y esta verdad es una verdad que también nos compromete. Presenta un desafío implícito. Porque dice que como cristianos nosotros somos una carta leída y conocida por todos. Muchas veces habrás escuchado esta frase que dice que no hay 4 evangelios sino 5. Nosotros en nuestra Biblia abrimos el Nuevo Testamento y los primeros 4 libros son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ellos nos hablan de la vida, obra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero más allá de estos 4 evangelios,
hay un evangelio que es leído por todos antes que estos 4, y es el de nuestra propia vida. Nosotros somos una carta abierta y leída por todos. La gente puede ver a nosotros, puede vernos a nosotros y de nosotros saca conclusiones de lo que es el evangelio. Y saca conclusiones de lo que es Dios y de lo que es Cristo. Por eso es que antes de leer los primeros 4 evangelios van a leer tu vida, van a leer mi vida. Y eso tiene que ser un trampolín, tiene que ser algo que los estimule, algo que los vea y dice, yo quiero lo que esa persona tiene, yo quiero el cambio de vida que esta persona tuvo. Yo veo en ella algo distinto, algo diferente. Ahora Pablo dice que esas cartas son leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo va a empezar a contrastar de a poquito las tablas de piedra, que nos hacen referencia automáticamente a los 10 mandamientos, a la ley de Moisés. Y por otro lado nos va a hablar del Espíritu de Dios. Y en este pasaje Pablo lo va a usar como una ilustración para hablar del nuevo pacto, para hablar del Evangelio, de la gracia. Y Pablo va a decir en el versículo 4 que tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo aquí responde la pregunta que había hecho al final del capítulo 2. ¿Quién es suficiente para todo esto? Bueno, él dice, yo soy suficiente. Nosotros somos suficientes. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo se refiere a sí mismo. Claro que le está hablando de él. Y muchas veces usa el plural nosotros, pero lo hace para ser un poco educado y muchas veces se refiere a él mismo. Ahora, no solo Pablo es ministro competente de un nuevo pacto, no solo el resto de los apóstoles son ministros competentes de un nuevo pacto, sino también los pastores, maestros, evangelistas y además toda la iglesia. Todos los cristianos son ministros de ese nuevo pacto. Porque la Biblia dice que el Señor nos hizo a nosotros un real sacerdocio, una nación santa. Todos tenemos un sacerdocio que cumplir. Por eso hablamos del sacerdocio universal de la iglesia. Todo creyente ha sido hecho un sacerdote de Dios. Y la Biblia dice en Efesios que los pastores, los evangelistas, los ministerios están para perfeccionar a los santos, para que los santos cumplan la obra del ministerio. Así que Dios nos hizo a nosotros ministros de un nuevo pacto. Y quiero resaltar algunas cosas de estos versículos que estamos leyendo, del versículo 4 al 6. En primer lugar, Pablo habla de confianza, y esta confianza que él tiene no radica en su propia capacidad o en su propia competencia. El llamado que Dios le dio a Pablo superaba en creces lo que él podía humanamente hacer. Superaba en creces sus habilidades, sus recursos, sus talentos, su influencia. Y esa es la constante de Dios. Sea cual sea el llamado que Dios puso en tu vida, sea cual sea el ministerio que Dios te dio, Dios siempre te va a pedir cosas que superen tu competencia natural, tu competencia humana. Dios siempre te va a empujar a terrenos
como lo hizo con Gedeón, donde vos no tengas otra cosa que hacer sino que depender de Dios. Dios, como usó a los corintios, a veces usa lo que no es, usa lo débil, usa lo menospreciado, usa lo que no aparenta, lo que no tiene, lo que no puede, para lograr sus planes. Dios se vale de estas herramientas imperfectas para hacer su perfecto plan y te pide cosas que humanamente no podés alcanzar. ¿Por qué lo hace? Para que aprendamos a no depender de nosotros mismos, sino a depender de Él. Y entender que si algo bueno hicimos para el reino, que si algo bueno logramos, no fue por nuestra propia competencia, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad viene de Dios. Entonces cuando Pablo se pregunta, ¿quién es suficiente para todo esto? Pablo dice, yo lo soy. Y nosotros somos competentes para lograr esta tarea. Pero esa competencia no viene de nosotros, sino que esa competencia proviene de Dios. Dios nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque de la letra mata, mas el espíritu vivifica. Quiero que entendamos algo acá. Ese versículo a veces se usa para hablar en contra del estudio de la palabra de Dios. Gente que dice, no estudies mucha teología, no estudies mucho, porque la letra mata, pero es el espíritu el que vivifica. No leas muchos libros, la letra mata, el espíritu vivifica. Y casi como hermano gemelo de este argumento, sacan lo que un incrédulo, lo que Festo le dijo al apóstol Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y ese es el argumento de una persona que no conoce a Dios y se lo está diciendo al apóstol Pablo, que era un enviado de Dios. Cuando nosotros decimos, la letra mata, pero el espíritu vivifica, Pablo no se está refiriendo al estudio de la palabra de Dios, algo que él anima y exhorta a hacer, en sus cartas y con su propio ejemplo, sino que está haciendo un contraste entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Dios siempre se relacionó con los hombres a través de pactos. Y vale aclarar que no me estoy refiriendo a pactos de dinero. Que hoy cuando se habla de pactos en la iglesia, lo primero que se piensa es en dinero. Y la Biblia no está hablando de eso. Hay diferentes pactos que Dios tuvo con el hombre, uno los puede ver en la Biblia. Quizás los más representativos, los más importantes, sea el pacto de la ley, el pacto sinaítico, ahí el pacto mosaico y el pacto de la gracia. Cuando hablamos del nuevo pacto, si Pablo dice Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, implícitamente está diciendo que había un antiguo. Y cuando nosotros nos estamos refiriendo al antiguo pacto, nos estamos refiriendo a la ley de Moisés, que está representada en los 10 mandamientos. Y está representada en esas tablas de piedra, en donde Dios escribió esos mandamientos y donde promulgó su ley, allí en el monte Sinaí. Y cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, estamos hablando de la nueva relación o manera que Dios tiene de relacionarse con su pueblo, la iglesia, a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, nosotros que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, podemos recordar que en la última noche, antes de ser entregado, el Señor estableció la Santa Cena, la Cena del Señor. Y dice Marcos capítulo 14, versículo 23, que tomando una copa, después de dar gracia, se la dio a ellos y todos bebieron de ella y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Esa copa con vino simbolizaba la sangre de Jesús que iba a ser derramada. Esa sangre derramada era lo que iba a sellar el pacto, porque los pactos debían ser sellados con sangre.
Y aquí hay un nuevo pacto que es sellado no con la sangre de animales como fue el pacto sinaítico, sino que fue sellado con la sangre del unigénito Hijo de Dios. Un nuevo pacto que ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Un nuevo pacto que ya había sido anunciado, por ejemplo, por el profeta Jeremías. Jeremías dice en el capítulo 31, versículo 31 al 34, lo siguiente. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabras del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley, esa que estaba en tablas de piedra, las voy a poner en su mente y las voy a escribir en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano ni le dirá conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Ese es el anuncio que Dios hace a través del profeta Jeremías de este nuevo pacto. Promesa que Él reitera una y otra vez. Promesa que se cumple a través de la persona de Cristo. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y nosotros estando en Cristo podemos entrar en esta nueva relación con Dios. Hay maneras de tratar de relacionarse con Dios, de tener una debida relación con Dios. Puedes relacionarte a través de la ley moral, la ley de Moisés y tratar de cumplir los 10 mandamientos, ser una buena persona, hacer buenas obras para estar en una debida relación con Dios. Algo que nunca se puede conseguir y que por lo tanto trae condenación o maldición. O podemos entrar en una debida relación aceptando el sacrificio que Dios hizo por nosotros a través de la fe y de la gracia. El nuevo pacto, que es sellado con la sangre de Cristo, dice que Dios escribe su ley ya no en las tablas de piedra, sino en los corazones, en la mente y el corazón. Y recordad que en la Biblia la mente estaba en el corazón. Del corazón salían los pensamientos, las emociones, las motivaciones. Y Dios dice, ya mi ley no va a ser una imposición externa, sino que va a ser una disposición interna. Tu corazón, te voy a dar un nuevo corazón, y ese corazón va a estar inclinado a obedecerme. Va a agradarse y deleitarse en mi voluntad, en mi palabra. Voy a poner mi ley en tu mente y en tu corazón. Tus emociones y tus pensamientos van a estar inclinados a agradarme a mí. Vas a ser parte de mi pueblo. Dios dice, yo voy a ser tu Dios y vos vas a ser parte de mi pueblo. Dice el profeta, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de sus pecados. En el momento en que nosotros llegamos a Cristo, la Biblia dice que Dios perdona todos nuestros pecados y no vuelve a acordarse de ellos. Hablamos hace unas transmisiones atrás que no es que a Dios le agarra amnesia, no es que Dios de repente, se olvidó, no se acuerda, es como que se le pone en blanco su mente eterna. No, lo que Dios está diciendo es, yo no te lo voy a volver a traer al presente. Yo no voy a volver a recordarte este pecado. En el momento en que nosotros nos acercamos a Dios con nuestros pecados, pero nos acercamos con arrepentimiento, pedimos perdón, ponemos nuestra fe en Jesús, Dios promete perdonar nuestros pecados de tal manera que Él nunca más vuelve a tratar de eso. Nunca más vuelve a tratar con ese tema, nunca más vuelve a ponerlo sobre la mesa. Fíjate qué distinto es al perdón que nosotros damos, otorgamos.
o que a veces recibimos de los hombres. Que en cualquier momento vuelve ese recuerdo. Que en cualquier momento sacamos nuestra haz de espada y decimos, sí, pero vos, tal día, tal año, vos hiciste esto, vos sos aquello, vos fuiste esto. Sin embargo, Dios dice, el día que vos te arrepientas de tus pecados poniendo tu fe en Jesús, el día que vos formes parte de mi pueblo a través de este nuevo pacto, yo voy a borrar tus pecados, yo nunca más me voy a acordar de tus pecados y yo te voy a tratar como trato a mi hijo, como si nunca hubieses pecado. Esa es la hermosura de este nuevo pacto. Esa es la gloria de este nuevo pacto. Y eso es lo que Pablo va a empezar a hacer a partir del versículo 7. Va a mostrar la superioridad del nuevo pacto en contraposición con el antiguo. Y dice el versículo 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aunque lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. La palabra gloria, glorioso, resplandor, luz, que en este pasaje son sinónimos, es interesante que puedas leerlo hasta el capítulo 4, versículo 6, y subrayarlo. Subrayalo en tu Biblia, anótalo. Vas a darte cuenta de las veces que Pablo repite esta palabra y te vas a dar cuenta que esto tiene suma importancia en el pasaje. Pablo está mostrando la superioridad del nuevo pacto, del cual Dios nos hizo ministros competentes, para llevar, a anunciar este evangelio y las buenas noticias de este nuevo pacto por toda la sociedad. Y Pablo lo compara con el antiguo pacto. Compara la gloria de uno con la gloria del otro. En el versículo 7, Pablo dice, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien, dice el versículo 8, con gloria el ministerio del Espíritu? Habla del ministerio de muerte. ¿Por qué dice ministerio de muerte? Porque esto es lo que producía la ley de Dios. La ley de Dios es su voluntad reflejada, expresada. La ley, el pacto de Moisés, te decía qué es lo que Dios quería. Y lo que revelaba es la santidad de Dios y la justicia de Dios. Pero no te daban los medios necesarios para que vos puedas satisfacer esas demandas. Entonces Pablo dice, yo no sabía que la codicia era pecado, pero cuando la ley dijo no codiciarás, el pecado tomando ocasión en mí revivió. Y esta ley, que era una ley buena, santa, porque es la voluntad de Dios, esa ley que puede ser debida, a mí me mató. ¿Por qué? No porque la ley sea mala, sino porque yo era pecaminoso. Y el pecado en mí toma poder ante la ley y me acusa y me condena. La ley moral de Dios lo que hace es reflejar su santidad. Es como el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7. El Señor lo que hace en el Sermón del Monte es mostrar la profundidad de la ley de Dios. Mostrar cómo la amplitud de sus aplicaciones. Y vos te creías justo por no haber matado a nadie. Y Jesús dice, vos pensás que porque no mataste a nadie no quebraste la ley de Dios. Yo te digo que si vos te enojaste con tu hermano, ya quebraste la ley. Que si vos insultaste a tu hermano, ya estás expuesto al lago de fuego.
Si alguna vez le dijiste tonto a alguien, y la palabra tonto para nosotros acá en Argentina es casi de niño, un lenguaje de niño para referirse de forma insultante a otra persona. Eso ofende tanto la santidad de Dios que te condena y quebrás la ley de Dios en un punto y te haces transgresor de todo. Entonces, cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, habló de las implicancias profundas que tiene la ley. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Los líderes religiosos, los fariseos, trataban de reducir las implicancias de la ley hasta el punto de que ellos se sintieran cómodos y que su conciencia estuviera tranquilo. Jesús elevó el listón de tal manera que nos demos cuenta que ninguno es capaz de agradar a Dios a través de las buenas obras. Eso es lo que distingue al cristianismo de otras religiones. Otras religiones te dicen que vos podés alcanzar tu salvación a través de las buenas obras. Y el Evangelio te dice que solamente podés alcanzar la salvación por gracia, por lo que Cristo hizo. Que no hay buenas obras acumuladas que puedan darnos la salvación, porque no seremos juzgados por nuestras buenas obras, sino por las transgresiones que hemos cometido. Así como en la ley civil. Si transgredes una ley, vas a ser condenado por esa ley. No importa la sumatoria de buenas cosas que hiciste o de días que no transgrediste la ley, vas a ser condenado por las que transgrediste. Y así es con la ley de Dios. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces esta ley, cuando fue revelada, fue una ley de muerte, porque lo que hizo es mostrarnos cuán pecadores éramos. Cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, nos llevó al monte Sinaí, para que después nosotros podamos ir al monte Calvario y postrarnos ante esa cruz y reconozcamos que necesitamos de un Salvador. Necesitamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pablo habla de una gloria, de ese ministerio de muerte que fue grabado con letras de piedra y que fue con gloria. Una gloria que dice tanto que los hijos de Israel no podían mirar, no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Y hace referencia a Éxodo 34, versículo 29 al 35, que por una cuestión de tiempo yo no quiero leerlo en este momento, pero anótalo y es bueno que puedas leerlo. Aunque no sé cuántos después lo hacen. La verdad que dudo de cuántos puedan hacerlo. Pero Éxodo 34, versículo 29 al 35. Ahí es el relato donde Moisés vuelve por segunda vez a descender del monte Sinaí. Había él subido, había llevado 2 tablas de piedra, Dios escribió los mandamientos en esas tablas de piedra, él vuelve y ahí encuentra esta fiesta que había en el pueblo de Israel, donde estaban con ese becerro de oro adorándole, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Moisés se enoja tanto que tira las tablas de piedra se rompen, está enojado, Dios trae juicio sobre la nación y después Dios le dice a Moisés, prepara 2 tablas de piedra y volvé al monte, y Dios vuelve a escribir las mismas palabras. Uno ve el deseo de Dios de relacionarse con su pueblo, de revelarse, y es aquí donde Moisés baja, y cuando él comienza a hablar de la ley, la gente mira su rostro y ve que su rostro brillaba con gloria. Era la gloria de Dios reflejada a través de su palabra. Estaba siendo pronunciada por Moisés y el pueblo comienza a tener miedo de la gloria de Dios. Esa gloria de Dios traspasaba sus conciencias pecaminosas y ellos tienen temor, no quieren mirar el rostro de Moisés. Moisés, luego de terminar de proclamar la palabra de Dios, se ponía el velo. Se tapaba el velo para que los israelitas no se fijaran en esa gloria. Ahora, Pablo dice que esa gloria de su rostro había de perecer. Pero dice el versículo 8, si el ministerio de muerte fue con gloria, ¿cuánto más no será con gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación, la ley que nos condenaba, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Pablo dice, el ministerio del nuevo pacto o el nuevo pacto es mucho más glorioso que el antiguo. El antiguo era glorioso, tanto que el rostro de Moisés resplandecía con la gloria de Dios.
Pero si este pacto que nos condenaba, que nos mataba, fue con gloria, imagínate lo glorioso que es el pacto que trae perdón, que trae justificación, que trae vida. Porque aún lo que fue glorioso, dice Pablo, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Es decir, como si nosotros estuviéramos oscuros y prendemos una linternita, la linterna del celular, y esa linterna del celular alumbra, tiene brillo. La palabra gloria tiene que ver con doxa, tiene que ver con brillo. Esta tiene algo de luz, de resplandor. Pero si vos salís a plena luz del sol y apuntás esa linternita al sol, todo ese brillo, toda esa luz queda opacada. Y esa es la idea que Pablo está diciendo. Eso que fue glorioso no tiene nada que ver con esa gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí está otra clave. El antiguo pacto iba a perecer. Tenía un carácter transitorio y preparativo. El antiguo pacto era la sombra de lo que había de venir. El antiguo pacto preparó en los cimientos y el camino para el nuevo pacto. Iba a dar lugar al nuevo pacto. Si esto que era preparativo y que iba a perecer, eso que era una sombra de lo que había de venir, fue promulgado con gloria, ¿cuánto más gloria tiene el nuevo pacto que es sellado con la sangre de Cristo y que está basado sobre mejores promesas, como dice Hebreo? Y a partir del versículo 12, Pablo habla no solamente de la diferencia del nuevo pacto con el viejo, sino de nuestra diferencia con Moisés. Dice el versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que debía ser abolido. Pablo dice que Moisés ponía un velo sobre su rostro. Cada vez que él descendía de la presencia de Dios, su rostro reflejaba la gloria de Dios. La gente se podía dar cuenta que Moisés había estado con Dios. Pero esa gloria los acusaba. Esa gloria les provocaba temor. Y esa gloria, ese brillo de Moisés, se iba apagando poco a poco. Porque nos estaba mostrando que el carácter de la ley, el carácter del pacto de la ley, mejor dicho, era transitorio. Así que Moisés cubría su rostro. Pero Pablo dice, nosotros no tenemos un velo porque somos ministros de un nuevo pacto y un pacto que es permanente, un pacto que es eterno. Por eso es que ya más adelante, ahora lo leemos, el versículo 18, Pablo dice, nosotros todos mirando a cara descubierta. Ya no necesitamos ese velo y usamos de mucha franqueza cuando predicamos porque no estamos hablando de algo temporal, de algo que perece, sino que estamos hablando de un pacto eterno y somos ministros de este nuevo pacto. En los versículos 14 y 15 Pablo habla de la reacción de los israelitas a este antiguo pacto. Dice que el entendimiento de ellos se embotó, el entendimiento de los israelitas se embotó, se endureció, porque hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Este velo que estaba sobre el rostro de Moisés, ahora Pablo pasa retóricamente a colocarlo en el entendimiento de los israelitas, de los judíos. Ellos no pudieron entender que la ley, que el antiguo pacto apuntaba hacia el nuevo. Ellos no pudieron entender que la ley de los profetas apuntaban hacia Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús habló con los líderes religiosos? Le dice, escudriñad las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí. Jesús dice, fíjense, estudien las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. En ella encuentran la vida eterna, pero esa vida eterna ustedes la encuentran cuando vienen a mí. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Y la vida eterna, Jesús dijo en Juan 17, que es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Es decir, que conocer a Cristo es conocer la vida eterna, es tener la vida eterna. El problema es que los judíos, los israelitas en tiempo de Moisés, tenían enceguecido en el entendimiento. Hebreos 4 dice que ellos no recibieron la palabra con fe. Cuando ellos vieron la gloria de Dios y ese temor que había en ellos, le pidieron a Moisés, no querían ver. Y en vez de arrepentirse, endurecieron su corazón. Y ese endurecimiento del corazón le llevó a embotar su entendimiento de tal manera que cuando leen la Biblia pueden entender la gramática, pueden razonar y hablar. No es que su cerebro queda anulado y leen y no entienden lo que están leyendo. Entienden, leen y entienden, pero es un entendimiento natural y mental que no afecta al espíritu. Hay un velo que está sobre su entendimiento. Ahora, ese velo es quitado cuando ellos vienen a Cristo. Pablo dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y Pablo tiene esta esperanza de restauración, y es la promesa que Dios trajo sobre Israel. Versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pablo dice que cuando nosotros llegamos a Cristo y nos convertimos al Señor, ese velo que estaba sobre nuestro corazón, sobre nuestros ojos, en nuestro entendimiento es quitado. Y ahora podemos ver lo que antes no veíamos. Gente que no conoce a Dios, agarra la Biblia, lee y no entiende. Esta Biblia que es palabra de Dios, que tiene poder para dar vida de entre los muertos, ellos la leen y no pueden entenderla. Pero cuando llegan a Cristo, Cristo saca el velo de su corazón. El Espíritu Santo entra en sus vidas y les da la capacidad de poder entender, y ahora de repente ven lo que antes no veían. Es como que el velo es corrido, es como si estuviera el escenario todo preparado para la función. Pero de repente está ese telón es corrido, las luces se encienden y ahora uno puede ver, puede asombrarse, puede maravillarse de lo que antes no veía. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él le son locura y no las puede entender. Pero lo espiritual se entiende a través del Espíritu. El hombre espiritual puede discernir y juzgar todas las cosas porque tiene el Espíritu de Dios, que escudriña aún lo profundo de Dios. Para ir a la palabra de Dios y poder entenderla necesitamos en primer lugar tener el Espíritu, acercarnos a Cristo y que Cristo pueda quitar ese velo, porque cuando el Señor obra, cuando el Espíritu Santo obra, hay libertad. Y la libertad que se menciona aquí no es libertinaje, la libertad cristiana no es libertad para hacer lo que uno tiene gana, para hacer lo que uno quiere, sino que la libertad cristiana es la capacidad de poder hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Esto es la libertad cristiana. No es hacer lo que vos querés, sino la capacidad de poder hacer lo que Dios espera que hagas. Es una capacidad que antes no tenías. Es una capacidad que aquellos que no conocen a Dios no tienen. La persona que no conoce a Dios es esclavo del pecado, y como muchas veces decimos, la persona que no conoce a Dios puede decidir con qué pecado pecar, pero lo que no puede decidir es no pecar. No puede agradar a Dios, y tampoco quiere, dice Pablo. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo experimentamos verdadera libertad. Donde está el Espíritu hay libertad. Hay libertad de pecado, hay libertad de ataduras, hay libertad de maldiciones, hay libertad de un pasado, hay libertad de cadenas, y hay una capacidad que nos da el Espíritu para poder obedecer la palabra de Dios, para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque Dios escribe sus mandamientos en nuestros corazones y en nuestras mentes. La reacción de los israelitas ante la promulgación del pacto de la ley fue que su entendimiento se embotó
y hay un velo en ellos que no les permite ver, pero Pablo nos muestra la reacción que nosotros tenemos ante el nuevo pacto, y dice el versículo 18, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hace unos meses atrás, después de haber empezado esta cuarentena, dimos una serie de mensajes que están en nuestra página de Facebook de la Iglesia Sanidad para las Naciones de La Barría, donde hablamos acerca de la santificación progresiva y hablamos acerca del crecimiento espiritual. Y el versículo clave de esa serie de mensajes fue este versículo 18 del capítulo 3 de 2 de Corintios. Este versículo, como lo dije en su momento, de cada una de estas frases nosotros podemos hacer una o varias predicaciones. Aquí la estamos estudiando en su contexto, así que no nos vamos a detener demasiado. Pero Pablo dice, por tanto, como hay libertad, como nosotros nos hemos acercado a Cristo, Cristo ha sacado el velo de nuestro entendimiento, nosotros podemos mirar como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Y a través de contemplar la gloria del Señor, nosotros somos transformados de un estado de gloria a un estado mayor de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Uno se transforma en lo que uno idolatra. Si hay algo que idolatramos, tendemos a parecernos a eso. Y aquí nuestra adoración está puesta en Dios, en el Señor Jesús. Es a quien miramos, a quien contemplamos. Y como contemplamos su gloria, el Espíritu Santo de Dios comienza a transformarnos y a hacernos crecer hasta parecernos cada día más a nuestro Señor. Ese es el proceso de santificación, donde el Espíritu Santo nos toma, trabaja en nosotros y cada día nos lleva a parecernos, a reflejar mejor la gloria de Cristo. Y Pablo va a terminar hablando ya en el capítulo 4, versículo 1 al 6, de las implicaciones que tiene ser o que conlleva ser un ministro competente de un nuevo pacto. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por lo cual, ese por lo cual es una palabra que conecta lo que venimos hablando del capítulo 3. Recuerden que cuando se escribieron las cartas del Nuevo Testamento, cuando se escribió la Biblia, no se escribió dividida por capítulos y versículos. Pablo va a llegar al cielo, o mejor dicho, ya está en el cielo, pero cuando estemos todos allí, él va a ver cuántos capítulos él escribió, cuántos versículos él escribió, porque él los escribió sin capítulos y sin versículos. Es mucha interpretación el hecho de poder dividir capítulos y versículos. Alguien que estudió dijo, bueno, me parece que esto se puede dividir. Pero nosotros podíamos extender el capítulo 3 hasta el versículo 6 del capítulo 4, porque Pablo viene conectando todo esto. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el ministerio del nuevo pacto, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo sabía que él era ministro de un nuevo pacto porque la misericordia de Dios estaba sobre su vida. Y en base a esta misericordia, él nos impulsa a actuar. Como en Romanos 12, cuando apela a la misericordia de Dios, a la riqueza de la misericordia de Dios para presentarnos como sacrificio vivo. Él sabe que él es ministro de un nuevo pacto, no porque su propia competencia, porque la competencia proviene de Dios, sino que es ministro de un nuevo pacto, que es el aroma de Cristo que se esparce por la misericordia de Dios. Como cuando le escribió a Timoteo, su primera epístola, le dijo, doy gracias al que me fortaleció porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Dice Pablo que la gracia de Dios fue más abundante que su pecado. Él sabía que el ministerio que él tenía respondía a la gracia de Dios, no a sus propias capacidades ni a sus propios méritos. Si Dios te usa es por su misericordia.
Si Dios te llama es por su misericordia, no por tus méritos. Pablo dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, dice el versículo 2. Antes bien, y fíjate acá cómo Pablo trata de vivir a la altura de las circunstancias. Antes bien, renunciamos. ¿A qué? Al oculto y a lo vergonzoso. No andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo había dicho antes, en el capítulo 2, lo dice en 1 Corintios también, vuelve a repetir acá, habla de la conciencia, y él dice, yo tengo una limpia conciencia delante de Dios. Y yo me recomiendo a la conciencia de todos los hombres delante de Dios. Porque yo entiendo que soy un ministro del nuevo pacto, y como ministro del nuevo pacto necesito vivir de acuerdo al llamado que yo tengo. Necesito vivir de acuerdo a las circunstancias. Si soy un sacerdote de Dios, necesito actuar como tal. Por eso he renunciado a todo lo que es oculto y a todo lo que es vergonzoso. Yo no ando con astucia. Él andaba con sencillez, con simpleza. Él había dicho antes que él no medraba con la palabra de Dios, que él no negociaba con la palabra de Dios como hacían muchos. No adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo dice, hay personas que no aceptan este evangelio. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Este nuevo pacto es glorioso, tienes promesas hermosas, firmes y permanentes. Es un regalo gratuito que Dios está ofreciendo, pero hay gente que lo rechaza. Y Pablo va a explicar por qué rechazan el evangelio. Es interesante recordar que muchos corintios creían que el evangelio de Pablo necesitaba ser redefinido, modernizado, actualizado, que sea más apetecible para la sociedad moderna. Él predicaba un Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Pero él decía, para nosotros los que hemos creído, Jesús es sabiduría y poder de Dios. Por eso él en Romanos va a decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Sin embargo, había muchos falsos maestros que decían que el evangelio que Pablo predicaba era débil, que no era atractivo, que necesitaba ser redefinido. Y Pablo dice, si nuestro evangelio se ha encubierto, es decir, está oculto, no pueden ver la gloria, no pueden ver el brillo, no es problema del predicador y no es problema del evangelio, sino que el problema está en el corazón del que recibe la palabra. Eso es muy similar a la parábola del sembrador, donde el sembrador sale a sembrar y donde la semilla cae en diferentes terrenos y cada terreno produce diferentes resultados. Hay un terreno que da fruto, pero hay otro terreno que es como el camino, donde no da fruto, donde el enemigo se lleva la palabra. Hay otro que no tiene raíces, crece entre pedregales y cuando viene la prueba se quema. Y hay otro que crece entre espinos y los afanes de las cosas de este mundo ahogan la palabra, la hacen infructuosa. Pero hay una semilla que cae en buen terreno y da fruto al 30, 60, al 100 por 1. El sembrador sembró igual en todos lados. No estaba la técnica del sembrador. No era la manera en la cual sembraba. No era el marketing del sembrador. No eran las herramientas que tenía. No estaba el poder en el sembrador. La semilla tenía poder. Pero ¿por qué esa misma semilla, ese mismo mensaje que era sembrado,
producía frutos distintos porque los corazones que recibían la semilla eran distintos. Y Pablo dice, hay personas que escuchan el Evangelio y no pueden ver la gloria de Cristo. El Evangelio que nosotros predicamos es la gloria de Cristo. Es el Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Pero Pablo dice que a causa de su incredulidad, a causa de su rechazo, el Dios de ese siglo, Satanás, cega el entendimiento. Ese velo que estaba en el corazón de los israelitas cuando leían el antiguo pacto y no podían ver que apuntaba al nuevo, ahora Pablo dice hay una venda que el enemigo pone sobre los ojos de las personas que rechazan el Evangelio para que no puedan ver la gloria de Cristo. Esa gloria que es tan evidente para vos, esa gloria que es tan evidente para mí, no la pueden ver porque el enemigo tiene sus ojos cegados. Ahora dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo habla de que Él manifiesta la verdad. Pablo habla de que predica el Evangelio de la gloria de Cristo y pasa a decir que Él no se predica a sí mismo, sino a Jesucristo. Esto es lo que hacían muchos falsos apóstoles que se habían metido en la iglesia de Corinto. Estaban predicándose a sí mismos, exaltándose a sí mismos. Y el error del predicador es intentar hacer su imagen cada vez más grande y la imagen de Cristo cada vez más chica. El propósito del predicador es que cuando lleva la palabra de Dios, alce la mirada de las personas a Cristo. Ponga la mirada de la gente no en su ministerio, en su personalidad, en sus dones, sino que pongan la mirada en Cristo. Esa es la meta de todo ministro del nuevo pacto. Que pueda decir como Juan el Bautista, es necesario que yo decrezca, pero que Él comience a crecer. Es necesario que yo empiece a menguar, pero que la imagen de Cristo comience a crecer. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No dice a nosotros como sus siervos, siervo de Jesús, sino que Pablo se presenta a sí mismo como siervo de la iglesia. A nosotros como vuestros siervos. Somos siervos de ustedes. Nosotros somos un regalo de Dios para ustedes, para hacerlos crecer, para perfeccionarlos, para capacitarlos. En 1 Corintios, cuando la iglesia se dividía en yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, Pablo dice, ¿quién es Cefa? ¿Quién es Apolo? Todo es de ustedes. Dios se lo dio a la iglesia para que la iglesia pueda crecer. Nosotros somos siervos de ustedes por amor a Cristo. Estamos sirviendo al cuerpo de Cristo. Estamos sirviendo a la iglesia. Y podemos hacer esto, dice el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo dice, nosotros podemos predicar a Cristo como Señor y a nosotros como siervos de ustedes porque Dios transformó nuestra vida. Pablo hace una comparación con la creación. Cuando había tinieblas, Dios llamó la luz y dijo que se haga la luz. Y la luz resplandeció en medio de las tinieblas. Y esa nueva creación, cuando nosotros estamos muertos en delitos y en pecados, en oscuridad, en las tinieblas, Dios nos llamó a su gloria. Y Él hizo que resplandeciera en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos acercamos a Dios. Ese velo
Esa ceguera con la cual el enemigo nos tiene cegado es quitado por el Espíritu Santo, alumbra nuestros ojos y nosotros podemos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y podemos entrar en una nueva relación con Dios a través de un nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, donde Él ofrece una relación personal con cada uno de nosotros. Por eso es que Jeremías dice que ninguno va a enseñar a sus hermanos acerca de Dios porque todos me conocerán. Entonces uno se pregunta, ¿qué hago viendo este video? ¿Y qué me están enseñando la palabra de Dios? Si la Biblia dice que ninguno enseñará a su hermano. Lo que está diciendo es que no te van a presentar a alguien porque vos ya lo conocés. Dios va a tener una relación personal con vos. Dios va a ser tu Dios. Vos vas a ser parte del pueblo de Dios. Y Dios está ofreciendo gratuitamente el perdón de los pecados porque el precio de tus pecados fue pagado por el sacrificio de Cristo. Él está ofreciendo salvación a todo aquel que quiera creer. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos envía. Nos envía a una sociedad a esparcir el aroma de Cristo. Ese aroma que para unos va a ser de salvación, de vida, y para otros va a ser de condenación, de muerte. Uno se pregunta, ¿quién es competente para poder servir a Dios? Yo no puedo servir a Dios, pero Pablo decía, nosotros lo somos. No por nosotros, sino porque Dios tuvo misericordia de nuestra vida y nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y dice Pablo, ya que tenemos este ministerio, nosotros empezamos a santificarnos. Pablo dice, renunciamos al oculto y a lo vergonzoso, no andamos con astucia, no adulteramos la palabra de Dios, sino que nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Hay un ministerio que tenemos como iglesia, tenemos que ser luz, tenemos que llevar el aroma de Cristo, tenemos que entender que no podemos depender de nuestros propios esfuerzos, es la competencia que viene de Dios, es su misericordia sobre nosotros, pero tenemos que estar a la altura de estas circunstancias. Yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la misericordia que tú tienes con nuestras vidas. Porque en algún momento nosotros teníamos el entendimiento entenebrecido. Veíamos, mirábamos, pero no podíamos ver. Quisimos intentar agradarte a través de nuestras obras, a través de nuestro esfuerzo. Pero nuestros fracasos se perpetuaban. Hasta que en un momento nos acercamos a Cristo y el velo que había sobre nuestros ojos fue quitado. Y pudimos ver esa gloria. La gloria de tu evangelio. La gloria del evangelio, el evangelio de la gloria de Cristo. Que resplandeció en nuestros corazones. Y tú disipaste toda tiniebla. Tú disipaste toda oscuridad. Y tú perdonaste nuestros pecados, los pecados que nos condenaban, esos pecados que mancharon todo nuestro corazón. Fuimos limpiados, fuimos santificados. Estamos en un pacto eterno, firme, inconmovible, glorioso. En un pacto donde tú nos permites ser tu pueblo y donde no te acuerdas más de nuestros pecados. Y ese pacto que fue sellado no con la sangre de algún animal, sino con la sangre de tu Hijo, es un pacto abarcativo para todo aquel que pone la fe en Jesús. Señor, y yo ruego que ese mensaje a donde quiera que llegue pueda traer salvación, que esparza tu aroma. Y sea un aroma, la dulce fragancia de Cristo entrando en los hogares. Y que la proclamación de tu palabra sea usada por tu Espíritu Santo para traer convicción y que hoy haya salvación, que hoy haya arrepentimiento, que la gente se acerque a ti a través de Cristo y pueda ver cómo el velo es quitado y que pueda experimentar verdadera libertad. Aquellos que están presos en sus pecados, que están esclavizados, en lugares estrechos, que sean llevados a lugares espaciosos, que puedan experimentar esa verdadera libertad. Y aquellas personas a las cuales tú estás llamando, Señor, a las cuales tú estás desafiando, enséñales a no confiar en sus propias fuerzas, sino poder decir como Pablo,
No podemos confiar en nosotros mismos, no esperamos nada en nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de lo alto, proviene de Dios. Señor, ayúdanos a vivir a la altura de este llamado. Ayúdanos a renunciar a todo lo oculto, a renunciar a todo lo vergonzoso, a no andar con astucia, a no adulterar tu palabra, sino a recomendarnos a toda conciencia humana delante de ti. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos. Y bendice a tu iglesia que hoy está reunida. Fortalece el corazón del que está abatido. Despierta la fe, Señor, de aquel que se está durmiendo. Aquel que se ha enfriado en su fe, Señor, despiértalo. Susténtalo, tú eres poderoso para guardarlo en el hueco de tu mano, sin mancha, presentarlo con gran alegría delante de ti. Tú eres poderoso, Dios, para librarnos de tentación. Tú eres poderoso, Señor, para librarnos de las trampas del enemigo. Bendice a tu iglesia, que está pasando por momentos de prueba, que no puede reunirse como tiene que hacerlo, que no puede llevar adelante las tareas que tú le has encomendado, que no puede disfrutar de la comunión libre que tu palabra nos llama a tener entre hermanos. Bendice a tu iglesia y aún a través de la prueba, Señor, fortalécela y hazla crecer. Tu palabra nos enseña que todas las cosas que suceden a los que aman a Dios les ayuda para bien. Señor, yo oro para que bendición de lo alto sea sobre cada hogar, aún para que haya fortaleza. Si hay personas que están enfermas, si hay personas que están pasando por dolor, por momentos de angustia, tú conoces las necesidades de las personas que en este momento están viendo este video, están escuchando este audio. Yo ruego, Señor, que tú despiertes la fe para que ellos puedan creer todo lo que tú quieres hacer en medio de ellos. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos. Amén y amén. Qué bueno que hayamos podido llegar al final de la predicación. Si este mensaje fue de bendición, te invitamos a que puedas dar un like al video, compartirlo, a difundir la palabra de Dios para que a otras personas también le pueda llegar este mensaje y le pueda ser de bendición. Que Dios te bendiga.